Imaginemos esta escena por un momento. Hay un muchacho de apenas 17 años, muerto de hambre, tiritando de frío, metido hasta las rodillas en el lodo de las costas de Italia. Uf, una imagen súper dura. Totalmente. Estamos a principios del siglo XVI y este joven soldado está, digamos, absolutamente asombrado. Está de pie, casi hipnotizado, escuchando a los veteranos recitar poemas épicos sobre su comandante, el legendario gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Claro, el gran héroe militar de la época. Exacto. Ahora, hagamos un salto rápido en el tiempo, unas 4 décadas hacia adelante. Ese mismo soldado, ya con más de 60 años, después de haber cruzado océanos enteros, sobrevivido a desiertos ardientes y, pantanos infestados de enfermedades, acaba de conquistar un imperio que hasta entonces parecía sacado de un libro de fantasía. El Perú. Así es. De pronto lo tiene absolutamente todo. Oro a raudales, tierras infinitas, un poder absoluto sobre millones de vidas. ¿Y qué es lo primero que hace con ese poder? Exige que un noble de altísima cuna le escriba su propia poesía épica. Es alucinante, sí. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en los extractos del ensayo histórico, Historia de la Literatura, volúmenes 1 al 5, del investigador Óscar Coello. Y queremos responder a una pregunta que parece una locura. Ajá, a ver. ¿Cómo es que conquistadores implacables y sedientos de sangre utilizaron la poesía para limpiar sus crímenes y justificar su nuevo estatus en el mundo? Es que es una premisa que rompe totalmente con la imagen tradicional que tenemos de la conquista. O sea, hoy no vamos a hablar de métricas ni de rimas asonantes de forma abstracta, para nada. No es clase de literatura de secundaria. Exactamente. Nuestro objetivo es aplicar un enfoque puramente sociológico. Vamos a examinar estos versos fundacionales como la tecnología de poder que realmente fueron. En una sociedad que nacía de un choque tan violento y sin precedentes, pues la literatura no era un pasatiempo. Era el cincel con el que la nueva élite intentaba esculpir y legitimar su propia realidad. Totalmente. Estamos hablando de hombres que de un plumazo pasaron de la base a la cima absoluta de la pirámide social y necesitaban blanquear reputaciones que literalmente goteaban sangre. Sí. Así que, para entender este fenómeno, retrocedamos al momento cero. Antes siquiera de que se fundara una sola ciudad española en los Andes, antes de que existiera una sociedad formal, existía un mito. Un mito que, sociológicamente hablando, funcionó como el gran motor de arranque de toda esta empresa. Lo verdaderamente fascinante de los textos de Coello es ver que la leyenda del Perú circuló durante más de 20 años. ¡Wow! ¡20 años! Sí, como un rumor fantasmagórico, antes de que ocurriera el contacto real. Y ojo, no era una simple historia exagerada de marineros. Se trataba de una leyenda mestiza. ¿A qué te refieres con mestiza en este caso? A que eran testimonios indígenas fragmentados, recogidos a lo largo de la costa del Pacífico, que al chocar con la ambición y la imaginación europeas formaron un cóctel explosivo. Hablaban de un reino donde el oro y las esmeraldas sobraban. Claro, el famoso dorado de alguna forma. Exacto. Ese imaginario colectivo, esa alucinación compartida, fue lo que arrastró a estos hombres hacia lo desconocido. Aún más desproporcionada que el mito. Sin embargo, tener las manos llenas de oro no era suficiente. Para nada. Un hombre como Francisco Pizarro, que es el joven del que hablábamos al principio, necesitaba que la historia oficial lo viera como un héroe civilizador, no como un simple saqueador afortunado. Y ahí es donde entra la poesía como maquinaria de relaciones públicas. Sí, específicamente con el poema del descubrimiento del Perú, escrito en 1538 por Diego de Silva y Guzmán. Es un texto anterior a los grandes monstruos de la literatura como Lope de Vega o Cervantes. Es que, a ver, vamos a desempacar esto. Pizarro contrata a Diego de Silva para que escriba su historia. Es casi como si hoy en día, no sé, un multimillonario de la tecnología con una imagen pública bastante tóxica pagara una fortuna por una película biográfica, ¿cierto? Ajá. Una película dirigida por el director más prestigioso de Hollywood para asegurarse de que el mundo lo recuerde como un genio benévolo y no como un monopolista despiadado. Te detengo ahí por un momento porque, aunque es una imagen mental buenísima, hay una diferencia crucial que nos revela cómo funcionaba esta sociedad. A ver, dime. Una película de Hollywood, en nuestra época, busca la validación masiva, busca que el ciudadano de a pie te adore. Pero a Pizarro no le importaba en lo más mínimo lo que pensara el soldado raso o el campesino.
El objetivo de este poema era una validación vertical, O sea, apuntando hacia arriba. directamente a la corona y a la nobleza europea. Sociológicamente, la elección del poeta lo dice todo. Diego de Silva provenía de la altísima nobleza española. Era hijo de un novelista célebre y nieto de un cronista del mismísimo emperador Carlos V. Mientras que Pizarro venía básicamente del barro. Exactamente. Pizarro era de un origen tan pero tan humilde que sus propios contemporáneos lo despreciaban en secreto. De hecho, el cronista Francisco López de Gómara llegó a difundir el rumor de que Pizarro había sido amamantado por una puerca en su infancia. No puede ser. Sí, porque decían que su madre lo había abandonado. Era una burla devastadora. Así que Pizarro no solo compra un poema, compra el linaje de quien lo escribe. Y para lograr esto, Silva utiliza lo que se llamaba la copla de arte mayor. Claro, el arte mayor. A ver, expliquemos un poco esto para quienes nos escuchan, porque puede sonar un poco a clase de español aburrida. ¿Qué hacía que el arte mayor fuera tan especial como herramienta de propaganda? Pues, para que nos demos una idea clara, estas no eran cancioncillas ligeras o romances de taberna. La copla de arte mayor está compuesta por versos pesados, rimbombantes, Ajá. generalmente de 12 sílabas con una estructura muy rígida. Auditivamente, digamos que sonaban caros, sonaban aristocráticos y monumentales. En una época donde la inmensa mayoría de la tropa era analfabeta, estos poemas se recitaban en voz alta. En grandes salones, me imagino. Exacto, en banquetes y cortes. El simple ritmo de las palabras imponía autoridad. Al usar esta métrica, el mensaje subliminal era: esta masacre que acabamos de cometer es equiparable a las grandes gestas del Imperio Romano o de la Antigüedad clásica. Es una manipulación brillante de la percepción. De verdad, en lugar de ser un conquistador oportunista, el poema eleva a Pizarro al título del buen capitán. Y lo más curioso de los versos que rescata Óscar Cuello es el villano. Sí, el gran villano. Porque no son los ejércitos incas defendiendo su territorio. El gran enemigo de Pizarro en esta obra es la fortuna. O sea, la entidad caprichosa del destino. Es que es un mecanismo de defensa sociológico fascinante. Al poner a la fortuna como el gran antagonista, se despoja la conquista de su brutalidad humana y terrenal. Claro, ya no hay sangre. Exacto. Pizarro ya no es un hombre matando a otros hombres por riqueza material. Es un estoico héroe clásico enfrentándose a las fuerzas cósmicas del destino, ganándose su lugar en la historia mediante el sufrimiento noble. Es mitología en tiempo real. Bueno, eso tiene mucho sentido para los líderes, para la élite que intentaba borrar su pasado. Pero esto me deja con una gran interrogante. ¿Qué pasaba con los demás? Con el resto de la tropa. Sí, porque la conquista no la hizo solo Pizarro. ¿Cómo justificaba el resto de la infantería, digamos, los soldados rasos, este ascenso social tan increíblemente violento? Porque pasamos de la visión de los grandes generales a la de la tropa común que volvía a Europa con baúles llenos de metales preciosos. Para entender ese fenómeno de movilidad social extrema, los textos de Cuello nos presentan a una figura súper clave, Francisco de Jerez. Él no era un noble, era el secretario de Pizarro. Ajá. Jerez salió de Sevilla siendo prácticamente un niño de 15 años, un don nadie, y regresó años después tras la captura del Inca Atahualpa, en Cajamarca, sufriendo de enfermedades, pero convertido en un hombre asombrosamente rico. Literalmente de mendigo a millonario. Sí, en el año 1534, muy poco después de los hechos, Jerez publica su propia crónica. Y al final incluye unos versos personales, unas coplas, donde intenta dar sentido a lo que acaba de vivir. Y hay una línea en esos versos que me parece central para entender esta mentalidad. Jerez describe cómo de la ciudad de Sevilla salen lo que él llama, cito textual, ciudadanos labradores. O sea, campesinos. Gente de trabajo manual. Y cómo esos mismos hombres regresan convertidos de pobres hechos, señores. Pero claro, no se quedan simplemente presumiendo el dinero. Inmediatamente añade que ganan lo que tienen por buenos conquistadores. Y ese adjetivo buenos carga con todo el peso moral de la época. Jerez refleja en sus versos el vértigo de esta nueva clase social. Habla de cómo los pensamientos humanos no pueden subir tanto para siquiera asimilar la cantidad de riqueza que obtuvieron. Me imagino. Pero a nivel psicológico y sociológico, no podían simplemente decir, fuimos, masacramos a un imperio y les quitamos todo. Necesitaban desesperadamente un andamiaje moral. Una justificación. Por eso,
La justificación de este saqueo monumental se enmarca en la fe cristiana y la caridad. Aseguran que todo está justificado porque lograron convertir a Cristo tantas ánimas perdidas. Aquí es donde la cosa se pone densa. El texto de Cuyego menciona un detalle que pone esto en perspectiva real. Jerez no solo escribía sobre caridad, sino que al llegar a España gastó 1.500 ducados en limosnas. Una fortuna para la época. Exacto. Si uno se pone a pensar en esto desde nuestra perspectiva actual, la disonancia cognitiva es monumental. Están justificando una violencia brutal diciendo, miren cuánta caridad hago ahora con el oro que gané. Es que es completamente necesaria para su supervivencia social esa hipocresía. Esta nueva élite no heredó su riqueza, la arrebató a la fuerza. Y en la España del siglo XVI, la sangre y el linaje lo eran todo. Claro, el dinero nuevo siempre es sospechoso. Por lo tanto, Xerez y los demás nuevos ricos intentan comprar respetabilidad. Al repartir limosnas astronómicas y plasmar en poesía que su fortuna procedió de su constancia y virtud, intentan lavarle la cara a su riqueza frente a la vieja aristocracia y frente al rey. Convenciéndose a sí mismos en el proceso, me imagino. Totalmente, de que son instrumentos de un plan divino. Y hay otra capa en esta sociedad emergente que estos versos no pueden ocultar por completo. Aunque intenten pintar el mito del héroe español en solitario, el texto revela que esta fue una realidad multirracial, desde el día 1. Sí, fundamental eso. Esa nueva sociedad se construyó sobre alianzas con naciones indígenas enteras, como los tumbesinos, los tayanes o los huancas que tenían, sus propias agendas políticas. Además, ya había presencia forzada de esclavos africanos. Claro. La pirámide social era un caos incipiente, muchísimo más complejo que la épica solitaria que querían vender en sus versos. Totalmente. La riqueza vertiginosa combinada con esta complejidad generó una olla de presión insostenible. Porque una vez que este grupo de hombres humildes se vio convertido en dueños de un territorio inmenso, llegó el momento crítico: repartirse el botín. Y ahí se acaba la amistad. Tal cual. Como la codicia no tiene fondo, las frágiles alianzas de conquista volaron por los aires. Contra los almagristas, matándose entre ellos en batallas campales. Y es aquí donde ocurre una transformación alucinante en este análisis literario. A ver. La poesía cambia de función. Deja de ser una celebración aristocrática del descubrimiento y se convierte literalmente en un arma de destrucción política. Y el protagonista de esto es un hombre llamado Alonso Enríquez de Guzmán. Alonso Enríquez es un espécimen sociológico fascinante en los textos de Coello. Él mismo se define de manera cínica como un caballero noble desbaratado. O sea, no es de los que pasó hambre en los pantanos ni de los que capturó al Inca. Entonces, ¿qué hace ahí? Él es un pescador a río revuelto. Llega cuando el botín ya está sobre la mesa, utilizando sus títulos nobiliarios y sus contactos en la corte para jugar a dos bandos. Intrigaba entre Francisco Pizarro y su antiguo socio Diego de Almagro. Cobrando fortunas por asesoría, básicamente. Exacto. Un mercenario de las relaciones públicas. Pero lo brillante o lo maquiavélico de este tipo es lo que hace cuando regresa a España. Porque Almagro, el socio de Pizarro, termina perdiendo la guerra civil. El bando de los Pizarro le montan un juicio amañado, lo estrangulan en su celda y decapitan su cadáver. Una brutalidad, sí. Ante esto, Alonso Enríquez escribe un poema gigantesco dirigido directamente al emperador Carlos V. Es una carta abierta, llena de indignación, denunciando el asesinato de Almagro y exigiendo justicia contra el clan Pizarro. Ajá. O sea, este caballero utiliza la poesía casi como si fuera, el Twitter del siglo XVI. Está arrobando al rey Carlos V con un hilo de versos kilométrico para cancelar a Hernando Pizarro y exigir justicia. Es guerra mediática en rima. Es que esa analogía es perfecta, de verdad. No se trata de expresarse artísticamente, se trata de arrinconar al poder legal. Y la forma en que lo hace es reveladora. Óscar Coello señala que Enríquez utiliza lo que se denomina jerga de cancillería. ¿Y qué significa eso en la práctica para un poema? ¿Cómo suena? Significa que agarra el lenguaje árido, burocrático y súper legalista de los abogados y los notarios y lo encaja a la fuerza dentro de la métrica poética. El poema funciona literalmente como una demanda judicial rimada.
¡Guau! Y respecto a cómo funcionaba esto sin Internet y sin imprentas masivas, hay que entender que estos textos se copiaban a mano y circulaban de forma privada por los pasillos de las cortes en España. Llegaban a las manos de ministros y eventualmente del propio Carlos V. Lobby puro y duro. Exacto. En una sociedad incipiente donde no había un Estado de Derecho institucionalizado en América, el acceso al rey mediante este tipo de lobbying literario era cuestión de vida o muerte. Enríquez usó la poesía como un bisturí legal para intentar cortar la cabeza política de los Pizarro. Y vaya si la corona prestó atención a todo este ruido mediático. Porque desde el otro lado del Atlántico, el rey Carlos V se da cuenta de que estos antiguos campesinos, ahora señores, se están matando entre ellos, operando como señores feudales. Sí, estaban totalmente fuera de control. Así que el imperio decide intervenir. ¿Y qué sucede sociológicamente cuando un Estado centralizado intenta confiscarle a una nueva élite violenta su principal fuente de riqueza? Bueno, sucede un terremoto social absoluto. En el año 1542, la corona promulga las leyes nuevas. La disposición más explosiva de estas leyes fue la orden de abolir el trabajo forzoso de los indígenas. Una locura para ellos, supongo. Imagínate, declarándolos vasallos libres de la corona y no propiedad personal de los conquistadores. Para la naciente oligarquía en América, esto era inaceptable. Toda la inmensa riqueza que ostentaban, sus minas, sus campos, no valían nada sin la mano de obra gratuita. Su modelo económico iba a colapsar por un decreto firmado a miles de kilómetros. Tal cual. Me imagino la ira visceral de estos hombres. Sentían que el burócrata del rey les estaba robando lo que habían ganado con sangre. Así que responden con la única herramienta que conocen, la guerra. Gonzalo Pizarro se levanta en armas contra el rey. Ajá, el hermano de Francisco Pizarro. Sí. Y hay un detalle en las fuentes que es simplemente alucinante. A esta fuerza rebelde deciden llamarla el Felicísimo Ejército de la Libertad. El nombre tiene tela. Demasiada. Para quienes escuchan esto hoy, usar la palabra libertad en este contexto suena a una ironía monumental. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para seguir esclavizando gente sin que el rey interfiera? Es un excelente ejemplo de cómo las palabras cambian de significado según quien ostenta el poder, ¿verdad? Sociológicamente presenciamos el choque frontal entre un Estado imperial que busca monopolizar el control y una oligarquía local que defiende sus privilegios. Para Gonzalo Pizarro y sus aliados, la palabra libertad no tenía nada que ver con los derechos universales. Se traducía como autonomía estricta de clase. Significaba el derecho sagrado a retener el botín. Su ambición era tan grande que llegaron a planear enviar enormes sobornos al Papa para que coronara a Gonzalo Pizarro como el nuevo rey independiente del Perú. Buscaban la secesión total. Pero bueno, la corona española no iba a permitir que le arrebataran la joya de su imperio. Y aquí el rey no envía a su mejor general, envía a un intelectual, un sacerdote maquiavélico llamado Pedro de la Gasca. Ese tipo fue clave. Sí, porque llega sin un gran ejército, pero armado de decretos y perdones reales. Divide las lealtades, y en poco tiempo, el gran ejército de la libertad se desmorona. Todo termina con la cabeza de Gonzalo Pizarro cortada y exhibida en una picosta en la Plaza de Lima. Un final brutal. Y es justo aquí, tras la aniquilación de esta primera generación de conquistadores, que los textos de Coello nos muestran un giro literario súper dramático. Es un cambio que refleja perfectamente el colapso sociológico de esta élite decapitada. Después de estas guerras fratricidas y ejecuciones, la ostentosa copla de arte mayor desaparece casi por completo. Ya no hay ánimos para celebrar. Exacto. Ese verso aristocrático y triunfante que usaba Diego de Silva ya no tiene sentido. En su lugar surge el romance popular y tradicional. Pasamos a versos mucho más cortos, octosílabos, un estilo profundamente popular y sobre todo resignado. Hay un ejemplo clarísimo de esto en un romance recogido en la región de Chuquisaca, que dice, cito, «Mañanita, rey Felipe, el cuello me cortarán». ¡Qué desolador! Totalmente. Es una imagen poética desoladora. Ya no está el buen capitán desafiando a la fortuna. Solo queda un hombre derrotado, esperando al verdugo en la madrugada fría de los Andes. Y claro, la forma literaria es el espejo directo de la estructura social. Al no haber ya un imperio propio que legitimar con propaganda rimbombante, la literatura retrocede a sus formas populares,
cantando el fracaso de los antiguos amos. Y esto nos lleva, de manera casi natural, a la gran pregunta que ha estado flotando durante todo este análisis profundo. Hemos explorado cómo la poesía fue el campo de batalla de los españoles, pero todo este inmenso teatro se construyó sobre las espaldas de un imperio conquistado. Sí, la gran deuda de la historia. Si la literatura refleja a la sociedad, ¿acaso las voces, la visión o el sufrimiento de los pueblos nativos masacrados encontraron algún espacio en estos versos fundacionales de la Nueva América? Lo encontraron, de forma tardía, pero inevitable, alterando para siempre la literatura que llegó de Europa. Existe un documento sociológico fundamental en los estudios de Coello, un romance anónimo que narra, a posteriori, la muerte del Inca Atahualpa. Y la forma en que el autor analiza este poema es reveladora, porque plantea un choque de paradigmas impresionante. El poema retrata al Inca en su cautiverio en Cajamarca, rodeado de sus quipus. Los quipus, claro, el sistema de cuerdas y nudos. Exacto, cuentas de algodón que usaban para la contabilidad y la memoria. El poema contrasta esta imagen de Atahualpa calculando con sus hilos frente a la mirada febril de los españoles, que solo ven el oro de Potosí, la plata y las perlas. Es la confrontación literal de dos sistemas de valor incompatibles. Para el conquistador europeo, el valor reside en la acumulación del metal brillante. Para el mundo andino, la riqueza estaba en las relaciones sociales, el trabajo humano y la redistribución, elementos codificados en esos quipus. Y el final de ese romance anónimo condensa esta tragedia de una manera que te hiela la sangre. Según el poema, se le ofrecen rubillas a Atahualpa, y la voz poética pone en boca del Inca una respuesta lapidaria. Él dice, «Estos no los quiero yo, que son las gotas de sangre que mi hermano derramó». ¡Wow! Es súper conmovedor. El vencido mirando las joyas y viendo solo dolor coagulado. Sociológicamente, este romance anónimo marca el verdadero nacimiento de una literatura mestiza. La literatura ya no podía permanecer inmune a la realidad del territorio. Claro. El romancero dejó de ser europeo y se volvió perulero, como decían entonces. Este poema encapsula el nacimiento de una sociedad donde la riqueza material del colonizador está manchada por el sufrimiento humano. Una crítica que emerge desde la propia poesía popular. Lo cual nos lleva al núcleo de por qué todo este análisis histórico importa para quienes nos escuchan hoy. Cuando observamos nuestras sociedades modernas, las desigualdades y los grandes mitos del éxito hecho por uno mismo, debemos recordar que muchas de estas ideas tienen sus raíces en estas narrativas fundacionales. Sí, la historia rara vez es solo lo que pasó. Es la historia que los vencedores pagaron para que se escribiera en rima. El arte, la cultura y el lenguaje operan como andamiajes que validan las estructuras de poder. Con todo esto en mente, queremos dejarles una última idea provocativa para reflexionar. Si aquellos conquistadores del siglo XVI usaron la poesía de arte mayor para blanquear sus reputaciones y justificar su poder, ¿cuáles son las poesías épicas que se están escribiendo hoy? Es una excelente pregunta. ¿Acaso las biografías autorizadas, las campañas en redes sociales o las misiones espaciales de los magnates tecnológicos de nuestra era son el equivalente moderno de contratar a un poeta de la corte? ¿Cómo leerán los historiadores del año 2500 la propaganda de nuestros días? Quizás la psicología del poder no ha cambiado tanto desde aquel joven Pizarro. Nos vemos en nuestra próxima exploración a fondo.